Bueno, muy buenos días y pues me agrada mucho compartir con ustedes unas ideas en este rato. Yo creo que ya con lo que adelantó el profesor Jaime Bedoya, pues así biográficamente, puedo pues como entrar más directamente. Yo en cuanto a la formación académica, a mí sí me gustaría también señalar que él hizo el doctorado con Nathorp en 1992, que en esa época era un neokantiano muy eminente, y en el 29 se habilitó con Martin Heidegger. En Alemania existe una cosa ya de mucha tradición, y es que realmente el doctorado allá casi que es como quien dice la formación básica. Digamos que uno con el doctorado en la universidad de pronto le pueden dar un curso, un seminario, pero digamos tener cátedra no puede. Para eso se necesita la habilitación, que es como quien dice un segundo, doctorado. Y en cuanto a la carrera académica, Gadamer comenzó su carrera académica como profesor en Leipzig de 1937 a 1947. O sea que siendo rector en Leipzig prácticamente le tocó la Segunda Guerra Mundial y le tocó del 45 al 47 pues estar bajo el régimen, pues esa zona la ocupó la Unión Soviética, y a él pues como quien dice le tocó lidiar allá con el Partido Comunista en la dirección de la universidad, que fue una cosa muy difícil porque el Partido Comunista fue muy agresivo pues para manejar absolutamente todas las instituciones. En el 47 lo llamaron a Frankfurt. Yo diría que en esa época Gadamer fue uno de los que estimularon, por ejemplo, la presentación pública de Habermas, pues que en esa época era muy joven. Cuando en el 49 no existía todavía el muro de Berlín, ese se construyó en el 51, y en el 49 fue llamado a Heidelberg y prácticamente en Heidelberg permaneció hasta su muerte en el 2002. Yo menciono estas cosas porque eso deja ver que fue prácticamente un hombre que le tocó padecer todo el siglo XX, ¿no es cierto? No fue soldado en la Primera Guerra porque era muy jovencito, pero ya le tocó la Segunda Guerra. Él padeció a los 22 años poliomielitis, quedó con una debilidad en una pierna pues que lo aquejó de por vida, y yo creo que por eso no lo enfilaron tampoco en la Segunda Guerra Mundial, y pudo trabajar pues como profesor en esa época en Leipzig. En cuanto a la obra de Gadamer, es una obra muy extensa, digamos, él mismo antes de su muerte logró organizarla, son 10 tomos que están divididos entre filosofía hermenéutica, filosofía griega, era un gran estudioso de los griegos, y estética y filosofía del arte, o como él llamaba esa área poética. De todas maneras, él fue un hombre de pocos libros, sin embargo, esos 10 tomos se debe a que en él predominó más bien la escritura de artículos, y muchos de sus libros en realidad son recopilaciones de artículos que, digamos, se podían organizar en torno a temas específicos. Fuera de esas 10 tomos, obviamente hay una cantidad de libritos que circulan con el nombre de Gadamer porque él fue un conferencista muy activo, y fue un conferencista que siempre habló directamente, digamos, manejaba un pequeño papel con las ideas directrices, pero él siempre habló libremente. Entonces muchas de las conferencias que circulan fueron grabaciones que, digamos, a las que se les hizo trabajo editorial, él las revisó, las aceptó, y por eso pues se dieron a conocer. Pero el libro, digamos, la obra de su vida,
reconocida y la que le da un puesto en la filosofía del siglo XX es Verdad y Método, de 1960. Prácticamente ese libro es el libro referencial de lo que se considera la filosofía hermenéutica. Con esa obra, la hermenéutica dejó de ser una metodología de la interpretación, o sea, dejó de ser una disciplina auxiliar y centenaria de la jurisprudencia, de la teología, de la literatura, y se convirtió en la filosofía misma. Esa paridad en que Gadamer pone en el título verdad y método, o sea, ambas en un plan de igualdad, conlleva una crítica a la prioridad del método que el espíritu cientificista había impuesto hasta ese momento en el desarrollo del siglo XX y que había convertido a la filosofía en teoría del conocimiento. Si no era teoría del conocimiento, era una filosofía, como quien dice, de segunda clase, como quien dice los temas de la ética, de la metafísica, de todos esos temas de la psicología que habían sido tan tradicionales en la filosofía, estaban completamente desacreditados. Es muy interesante hacer notar que esta obra aparece en 1960, porque en el año 62 aparece también en los Estados Unidos otra obra que también es muy crítica digamos, de ese logicismo y de ese espíritu positivista de la filosofía anglosajona. Posiblemente ustedes han oído hablar o conocen el libro de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas. Ese libro es de 1962. O sea que es como una época en la que se está revisando en ambos lados, tanto en Europa como en Norteamérica, ese paradigma cognitivo y sobre todo logicista de la filosofía. Digamos, así como la filosofía hermenéutica vuelve otra vuelta a darle validez realmente a las preguntas que le interesan al hombre y no meramente a los lógicos, ¿no es cierto? Igualmente también Thomas Kuhn tiene mucho que ver con ese paso de la filosofía norteamericana que se había concentrado en el análisis lógico del lenguaje y la hace pasar al análisis del lenguaje ordinario, donde también aparecen con el lenguaje ordinario realmente las preocupaciones del hombre cotidiano. Según Gadamer, pues, en Verdad y Método, la verdad no depende del método, ni tiene que revestir la objetividad científica, sino que el objeto o el asunto es el que demanda el método adecuado. Además, bajo la verdad, bajo lo que aporta la verdad a la vida humana, caen experiencias de sentido importantísimas, imposibles de conseguir según el objetivismo del método, como son la experiencia del arte, de las artes, o sea, de las artes, digamos, de la arquitectura, de la escultura, de la pintura, de la música, de la poesía. Fuera de eso, también para la vida humana hay experiencias de verdad, como quien dice, irreemplazables en la interpretación de textos. Piensen, por ejemplo, en la política, piensen, por ejemplo, en las religiones, piensen, por ejemplo, en las tradiciones culturales y, sobre todo, la experiencia de verdad que, digamos, se construye en el diálogo y en la orientación hacia la comprensión. Otra cosa muy importante que es muy bueno destacar de Gadamer es el modelo de racionalidad por el cual Gadamer orienta la filosofía hermenéutica. El modelo de racionalidad bajo el cual Gadamer orienta su filosofía es el modelo aristotélico de la racionalidad práctica, o sea, la racionalidad de la ética y la política, donde no se puede pretender que las cosas y sus relaciones
tienen que ser lógicas y necesarias, como en las matemáticas. Recuerden que el modelo de ciencia para los griegos eran las matemáticas, ¿no es cierto? El modelo matemático experimental es más bien el modelo moderno, pero para los griegos el modelo de ciencia era el modelo de las matemáticas. Según esa racionalidad práctica aristotélica, las cosas, y sobre todo las cosas en los asuntos humanos, siempre pueden ser de otra forma. Y si las cosas son así, entonces la racionalidad debe ser una racionalidad del juicio, una racionalidad juiciosa, y no una racionalidad del entendimiento. O sea, una racionalidad juiciosa es la de una razón siempre en situación y una razón que siempre tiene en cuenta la experiencia histórica. Y por eso el principal interés de la racionalidad hermenéutica es la comprensión que puede hacer la mediación entre lo particular y lo universal, y no, como en la racionalidad teórica dura, la deducción que desde lo universal, desde la teoría general, siempre subsume lo particular como un caso. Eso así pues en términos muy generales. En cuanto a Gadamer y la medicina, en los largos años que Gadamer pasó en Heidelberg, Gadamer siempre mantuvo una relación muy amistosa con la comunidad académica de la Facultad de Medicina y de las clínicas. Participó como conferencista en muchos de sus eventos. Fruto de esa colaboración es la selección de conferencias que están reunidas en un librito de 1993 que se llama El Estado Oculto de la Salud. Desgraciadamente ese librito lo perdí, no lo he podido volver a encontrar, ¿no es cierto? De modo que las ideas que yo les doy de ese librito, que van a ser muy corticas, son más bien muy generales. Yo hoy me voy a dedicar más bien a una intervención de Gadamer que aparece en este otro librito. Ay, le agradezco mucho. En ese librito de El Estado Oculto de la Salud del 93, lo que le interesaba mucho a Gadamer era abordar el tema del cuidado de la salud y el arte de la medicina. Esa palabra es un poquito curiosa, porque ese es el nombre antiguo de la medicina. O sea, la medicina durante muchos siglos fue una de las artes, ¿sí? Esa palabra, como quien dice, arte, es justamente lo que la medicina que se llama moderna, la medicina científica, piensa que ha dejado atrás. Sin embargo, yo creo que uno debe pensar que eso de premoderno o precientífico es una cosa muy relativa. En alguna ocasión, no hace mucho, por pura casualidad, a mí me gusta mucho la música, de la música me gusta mucho la ópera, y hace algún tiempo en los programas de ópera que hay los sábados en Film and Arts, me di cuenta que presentaban una obra de Sergei Prokofiev que yo no conocía, que se llama El Ángel de Fuego. Y es la historia de una mujer que tiene unas pesadillas que la torturan mucho, y en esas pesadillas justamente un ángel es el que la acosa de una manera muy compulsiva, El caso es que la mujer logra conseguirse un hombre con el que establece una relación, poco a poco se va tejiendo una relación amorosa, y en alguna ocasión en que este hombre va por la ciudad, eso es una historia que se desarrolla a finales de la Edad Media. Entonces, cuando él va por la ciudad, unos bandidos, unos pícaros lo asaltan, lo dejan tirado en el suelo, medio muerto. Entonces los pasantes comienzan a gritar: ¡un médico, llamen un médico!
y aparece un médico pavoneándose completamente, todos dicen, no, ese señor, no, el médico no puede hacer ahí nada, y él con mucho orgullo dice, para la medicina del siglo XV no hay nada imposible. Bueno, el caso es que, por eso digo que es muy relativo pues, hablar de medicina precientífica y medicina premoderna. El caso es que, bueno, la historia sigue, pero solamente me recuerdo esa forma como se presentó el médico, porque la medicina, una de las posiciones que por ejemplo representa Gadamer es que la medicina moderna, tan científica, tan tecnológica, no debe tirar al tarro de la basura prácticas naturales y prácticas tradicionales en el tratamiento de la enfermedad y en el tratamiento del dolor. ¿Por qué Gadamer habla ahí, o por qué le dio ese título a esa reunión de ensayos de el estado oculto de la salud? ¿Por qué él habla de que la razón es algo oculto? Porque para la existencia humana parece ser constitutivo que el cuerpo permanezca como mudo en la existencia cotidiana. Nos podemos olvidar del cuerpo y en cierto sentido el cuerpo da lo mejor de sí, en tanto olvidados de él nos entregamos al mundo y a nuestros asuntos. Como quien dice, hay salud cuando los órganos callan. Pues sí, por eso es que él habla pues de ese estado oculto de la salud. Hay salud cuando los órganos callan. Y por eso pues Gadamer escogió pues ese título para esa reunión de ensayos. Como quien dice, la salud es algo que se nos sustrae y aunque pertenece al milagro del autoolvido, deja que la sintamos primero que todo como bienestar. Este ser oculto de un sobreentendido ir viviendo corporal es lo que falta, lo que falla, cuando uno tiene que buscar el médico y consultarle qué es lo que pasa. Hasta ese momento todo estaba íntegro y en orden en el bienestar. Y aquí también aprecia uno que la enfermedad es lo contrario de la salud, porque la enfermedad aparece como algo que apremia y perturba, como el peligro que hay que superar. Lo primero y más apremiante en este reportarse de la enfermedad es justamente el dolor, que a pesar de su crudeza tiene en la vida una función importante, y es la de que siendo una sensación subjetiva remite a una perturbación en el ajustado equilibrio del movimiento vital en lo cual consiste la salud. Esta es como una especie de planteamiento general, digamos, que lo que me queda a mí como en la mente de ese librito pues, que leí hace años. Para hoy, como les decía, no lo pude volver a tener a mano ni en la biblioteca, ni lo pude volver a conseguir en librería. Para hoy entonces aproveché este librito que se llama El dolor, apreciaciones desde el punto de vista médico, filosófico y terapeuta. Hay 3 trabajos, uno, el de un médico. La diferencia entre el médico y el terapeuta es que el médico es más que todo profesor, digamos allá en la Universidad de Heidelberg. En cambio el terapeuta está pues más directamente entendido con el tratamiento en la clínica. O sea que hay desde el punto de vista, hay una conferencia desde el punto de vista médico, la intervención desde el punto de vista filosófico es la de Gadamer, y la del punto de vista del terapeuta. Por casualidad el terapeuta era un médico que también, digamos, familiarizado con la filosofía, sobre todo con la filosofía de Jaspers y con la filosofía de Gadamer. Este es otro nombre de pronto útil.
incluso de Carl Jaspers, existe aquí en la Biblioteca Médica un librito que, aunque es un poco viejo, puede seguir siendo útil, y se llama La práctica médica en la era tecnológica. No sé si lo conocen. La práctica médica en la era tecnológica. Incluso el número de catálogo es D74 J388. Lo digo es porque está aquí pues en la Biblioteca Médica y de pronto pues les puede interesar. Bueno, les decía pues que hoy no me iba a referir pues al estado oculto de la salud, sino a este librito sobre el dolor. Y lo último que les había dicho era que lo primero y más apremiante en ese reportarse de la enfermedad en el dolor era que a pesar de su crudeza, el dolor tenía una importante función, y era la de que, siendo una sucesión subjetiva, remitía a una perturbación en el ajustado equilibrio pues, del movimiento vital, que es la salud. Entonces, este librito, como quien dice, empata con ese punto, y es que con la medicina y el dolor pasa una cosa que, según Gadamer, pues merece ser pensada. En la mentalidad general de la medicina, que cobija tanto a los médicos como a los pacientes, no se piensa en la función del dolor para la vida, sino que se considera que el dolor es el gran enemigo que hay que abatir. Como quien dice, luchar contra el dolor es la tarea sobreentendida del médico, y la disposición frente al dolor es la de la lucha. Fíjense que se habla de los medicamentos como armas contra la enfermedad. Se habla de una intervención, y digamos una intervención somática, pues presupone que el cuerpo es rex extensa, o sea, es cosa extensa. Y eso quiere decir medible, ¿no? ¿Sí? Rex extensa es, cosa extensa, el término clásico de la filosofía racionalista de Descartes, que está a la base del pensamiento científico y la tecnología modernos que se comenzó a desarrollar en el siglo XVII. Fíjense que la investigación tiene mucho que ver con medir. Incluso pues en el campo de las ciencias naturales es una representación que se da por sobreentendida de que lo real es lo que se puede medir. Y eso también funciona en el campo de las ciencias sociales. Ciencias sociales sin estadística parece que no son ciencias, y con estadísticas a uno le tapan la boca, como quien dice, para plantear o defender alguna idea. En fin, esta posición de Gadamer no es la de desconocer la ciencia y su capacidad tecnológica, sino de llamar la atención sobre un extravío al que puede conducir esta manera de pensar, y es el de creer que se puede hacer todo. Por ejemplo, como cuando el cirujano dice que eso lo quitamos de en medio. La soberbia ideológica de la tecnología es que si se puede, se debe. Esa es como la base, pues, que funciona en esa manera de pensar.
Pero si el hombre auténtico no es solo científico y técnico, sino que es también un ser moral, también debe pensar y ser consecuente. Aunque se pueda, si no se debe, no se hace. Que eso es una cosa muy diferente. Por ejemplo, en esa mentalidad del si se puede, se debe, ahí no se necesita la voluntad, basta la inercia. En cambio, para lo segundo, se necesita la voluntad y con la voluntad la razón humana y los valores que hacen humana y digna la vida. Frente a esta soberbia tecnológica, hay algo de lo que debiéramos aprender, que la enfermedad y la muerte le marcan fronteras a lo que se puede hacer, que no todo es factible. Por eso, plantea Gadamer, la experiencia del dolor no se agota en su objetivación como el síntoma de un caso que hay que superar lo más pronto posible, pues con ello se impide experimentar de antemano lo que la enfermedad le aporta al hombre para la comprensión de la vida. En el dolor hay como dos posibilidades. La primera es, en cuanto a la drasticidad con que el dolor atormenta y devora, el dolor lo extraña a uno de uno mismo y le cierra el mundo. Hay pacientes a los cuales el dolor los hace caer en un estado de completa incapacidad, como si solo fueran cuerpo doliente, pero sin vida y sin ánimo para nada. Pero también hay en el dolor otra posibilidad, y una posibilidad bien positiva, cuando al no poderlo hacer desaparecer, se lo internaliza y el paciente aprende a vivir con la enfermedad sin que le haga desgraciada la vida y quizá la ame más. En este caso, el paciente se sintoniza con la medicina, se convierte en sujeto del tratamiento. En este caso, médico y paciente pueden conversar. En este caso, la constitución psicosomática del dolor, y no ese énfasis en que el dolor es meramente somático, al hacerse consciente, se convierte en una tarea de vida. Esta es una posición muy discutida. Aquí, por ejemplo, el librito trae como quien dice, una parte de la discusión que se llevó a cabo después de la conferencia, y obviamente había médicos que coincidían con ese planteamiento de Gadamer, sobre todo los que tienen formación psicoterapéutica, ¿no es cierto? En cambio había médicos completamente contrarios a esta posición. Y yo personalmente pienso que esta posición de Gadamer tiene que ver mucho con la propia experiencia de su vida, que un poco enseguida les hablo sobre eso. En esta consideración sobre el dolor, Gadamer abordó en primer lugar una cuestión, y es de que tiene sentido preguntarse cuándo percibimos, digamos, para saber qué es el dolor, tiene sentido que uno se pregunte cuándo percibimos conscientemente el dolor por primera vez. Y aquí viene una primera pregunta. Cuando pegamos excúsenme la palabra porque es muy coloquial, cuando pegamos el berrido en el momento del parto, ¿eso es expresión de dolor? En realidad no se sabe. Lo que sí se puede afirmar es que se trata de una reacción peculiar y muy violenta, sobre todo una reacción de mucha energía a la que la increíble, inimaginable modificación del mundo, digamos, le hace arrancar al recién nacido, a la criaturita, ese grito. Es una indicación de que con ello comienza la vida, con ese grito y esa explosión de energía en la cual juegan un importante papel las extrañezas y el dolor. Y uno no puede saber qué es lo uno, qué es lo otro, hasta dónde llega lo uno o hasta dónde llega lo otro. Gadamer dice, aquí percibo yo cómo en el grito del nacimiento
hay ya una primera indicación al diálogo con ese otro que uno nunca ha visto, la propia madre o el médico, o el partero pues, o la partera. La medicina moderna está inextricablemente comprometida con la lucha contra el dolor, pero eso no debe hacernos olvidar que la liberación de los fuertes dolores ha pertenecido también a experiencias de la vida humana, y eso nos lo enseña la misma naturaleza. Por ejemplo, yo no sé si ustedes emplean la palabra agujetas. Lo que pasa es que en alemán la palabra es Muskelkater, y esa fue la traducción que yo encontré. Las agujetas son, como quien dice, esos dolores que produce pues, una actividad física intensa o, digamos, movimientos inusuales. ¿Por qué es interesante prestarle como atención a esa experiencia tan sencilla? Porque es una experiencia, porque es como quien dice, es un movimiento del que aprendemos a reponernos, dejándole el tiempo al cuerpo y el curso a la naturaleza, sin echar mano inmediatamente de los medicamentos. O también tenemos que prestarle atención como siempre las abuelitas y las mamás siempre han tenido que ayudarles a los niños a que aprendan a sobrellevar un dolor, a entender que eso ocurre y eso pasa, ¿sí? Yo creo que uno no puede echar en el tarro, como quien dice, esas experiencias tan sencillas. Pero ¿qué pasa hoy? La técnica y los medios de la industria químico-farmacéutica para tratar el dolor se han desarrollado tanto, y los médicos han fomentado, y los medios, han fomentado tanto el derecho de los pacientes a reclamarlos, que un médico queda mal si no atiende estas demandas de droga, entre paréntesis, entre comillas, de química, aunque el médico tenga dudas sobre el beneficio de esos, digamos, de esos medios químicos a largo plazo. Como quien dice, adormecer el dolor ante todo es, como quien dice, la demanda dominante. O, por ejemplo, última tecnología en los hospitales, pues es la carta de presentación de las instalaciones. La contraparte de esta mentalidad y este comportamiento es el descrédito en que han caído las formas naturales y tradicionales del tratamiento, incluso la impaciencia con el curso natural del restablecimiento que para la cura completa es tan necesario. En realidad, los procedimientos naturales son un apoyo a los procesos científicos del restablecimiento de la salud. Un procedimiento natural de cura no ayuda quizá tan rápido, pero usado con persistencia puede llegar a ser duradero. Y Gadamer está hablando pues en Alemania, que es un país donde estas tradiciones naturistas, naturales, la medicina también de esta orientación pues es tan fuerte y es tan presente, y aún así se queja. Entre nosotros es una situación más diferente. A nosotros esas prácticas o nos parecen muy campesinas, y en ese sentido pues despiertan ya como para nosotros cierta desconfianza, o es medicina dudosa, medicina china, medicina coreana, en fin, tradiciones a las que también uno no mira, como quien dice, con buena convicción. Bueno, Gadamer retorna pues a la cuestión de la primera experiencia consciente del dolor que le va abriendo camino a la comprensión de lo que es la vida adulta. Y aquí también trae a cuento las alegrías de los avances. Por ejemplo, las alegrías de los padres o de los madres que ya despegó la lengua. O la alegría del niño mismo por ser capaz de hacer solo lo que antes no podía sin la ayuda ajena. O la alegría por los triunfos en el aprendizaje en la escuela, o por apropiarse y hacer suyo lo que lo identifica y por lo que lo reconocen. Piensen, por ejemplo, el orgullo de los niños cuando tienen un trofeo, por ejemplo, en los campeonatos deportivos.
Pero, ¿qué pasa con la conciencia del dolor? Y aquí es donde yo les digo, la posición de Gadamer tiene que ver mucho con su propia experiencia de vida. Gadamer recurre pues a su propia experiencia y fue el padecimiento de la poliomielitis a los 22 años, o sea, hacia 1923. Dice Gadamer, aquí él supo y fue consciente de lo que son y pueden causar los dolores. Acostado durante semanas con terribles dolores en la columna, con una gran preocupación, si las parálisis se iban a agravar, sabiendo que en esos años, 1922-23, no había ningún tratamiento de la enfermedad, ni había manera tampoco de evitar los dolores. Pero una cosa muy interesante, y eso ya sí es del ánimo suyo, en la cama se propone volver a la lectura. Él mismo cuenta que en la cama se leyó la obra de un prosista alemán que él aprecia mucho, que es Jean Paul. De él hay algunas cositas traducidas al español muy duras de leer, muy duras de leer. Hay un librito de él que se llama Aurora del Niquilismo, y hay, por ejemplo, unos cuentos en los que, por ejemplo, un Cristo muerto en la montaña más alta del mundo le dice a los presentes que son muertos que Dios ha muerto. Es una cosa muy volada, una cosa completamente loca, ¿no es cierto? Jean Paul es pues un autor de finales del siglo XVII, digamos de las 3 primeras décadas del siglo XVIII, digamos de esa época, o sea, es de la pura época del romanticismo, aunque es un autor pues que uno no puede identificar con los románticos. Eso sí tenía una subjetividad pues muy fuerte como la de los románticos. Y no solamente durante esa enfermedad él se propone leer esta obra de Jean Paul que es tan intensa, sino también volver a los estudios de filosofía. Justamente en el año 22 es su doctorado. Bueno, pasan por fin los dolores y le queda una debilidad en una pierna que lo va a acompañar de por vida. Sin embargo, Gadamer se propone practicar un deporte que no le demande correr largos trechos, y entonces juega tenis hasta los 75 años, ¿no es cierto? Y al margen, digamos, de ese juego regular, camina regularmente. En Alemania es muy común la caminata. Los pueblos, generalmente las ciudades no son grandes, los bosques son muy bien tenidos, muy bien señalizados, y jóvenes y viejos, mujeres y hombres caminan muchísimo, ¿no es cierto? Eso es una cosa muy extendida allá. Cuando ya, por ejemplo, no puede seguir jugando, de todas maneras, no deja de practicar en la bicicleta estática en su casa. O sea, cojeaba y se ayudaba de un bastón, pero nunca desfalleció para caminar. Ahí justamente dice Gadamer, en general, tengo que decir que superé bien las consecuencias de esta dura enfermedad, así como otras experiencias intensas de dolor. Son esas experiencias las que lo sensibilizan a uno para el dolor, sobre todo si éste no nos deja dormir. Y comenta también Gadamer que a él lo aterroriza meramente pensar en los enfermos que tienen que pasar la noche en vela por los dolores, que apenas si duermen unos momentos al despuntar la mañana, y por eso, como agradecido de la vida, afirma que lograr tener un buen sueño es una condición básica para soportar el dolor sin desesperarse. Los progresos de la terapia química son enormes en la actualidad, pero Gadamer insiste en que no deben perderse de vista sus peligros por el uso indiscriminado. Él mismo era hijo de un químico reconocido
quien hizo aportes en la investigación de los alcaloides. Por ejemplo, el padre de Gadamer siempre vivió como con cierta incomodidad porque justamente en su área de investigación, los alcaloides, se pudo desarrollar una droga para el tratamiento de la diabetes, pero ese desarrollo, digamos, ocurrió después de que su propia señora, o sea, la madre de Gadamer, hubiera pues muerto sin poder ser debidamente atendida. Ahora, ¿qué es lo que Gadamer defiende con esta repulsa para acallar a toda costa el dolor con los medios de la medicina? Confiesa que es incapaz de tender un puente entre ese grito de dolor del recién nacido y el dolor callado del envejecimiento, pero por una razón poderosa, y eso es una convicción pues suya. Somos en el dolor y no podemos separarnos de él. El dolor abraza, por así decir, nuestra vida y nos desafía siempre de nuevo. Es mucho lo que exige el dolor. Sin apelación, exige que nunca desfallezcamos, sea cual sea la fuerza del dolor. Quien logra manejar esto, llega a olvidarlo. Yo ahí hago una traducción de la palabra verwinden, que realmente me cuesta mucho, no sé, pero verwinden es olvidar, pero también es, por ejemplo, cuando una herida cicatriza, como quien dice, deja de crear problemas y cosas por el estilo. En fin, dice Gadamer, el que logra, como quien dice, internalizar el dolor y hacerlo como tarea de la vida, llega a ser, como quien dice, maestro, llega como quien dice, a manejar el dolor. Él dice, es una cosa maravillosa de la vida que uno olvide, que pueda olvidar, que precisamente lo más valioso lentamente se extingue o se consume. Gadamer dice una cosa que pocos pueden hacer, pero que quienes la hacen se ponen como por encima del dolor y la debilidad del olvido se convierte en una ventaja. El dolor da la posibilidad de que al uno defenderse de él, está bien, lo ataca, si uno se entrega a lo que a uno le da como plenitud, lo que a uno le llena la vida. Nada hace más tolerable el dolor que el sentimiento de que algo se le ilumina a uno, a pesar pues de él. Lo que entiendo yo de Gadamer, porque son unas cosas realmente complejas, lo que entiendo de Gadamer es que para él el dolor no es castigo, no es pecado, no es prueba, que son ideas pues tan propias de la tradición cultural judeocristiana. Tampoco hace una apología del dolor, ni presupone tampoco un nuevo estoicismo. Entre otras cosas, él era un tipo de una vida supremamente gozona, o sea, no era ningún amargado, como quien dice, sino todo lo contrario, una persona supremamente sociable, conversadora, alegre, llena de iniciativas con la gente. Y digo que lo que él propone no es un nuevo estoicismo, porque lo que el estoico se propone es evitar ser tocado en su interior, como lo expresan las dos palabras que son el lema de vida del estoico, la apatheia y la ataraxia. La apatheia es no dejarse vencer por la pasión y aprender a gobernarse a sí mismo. Y la ataraxia es mente imperturbable, ánimo sereno, porque uno no le teme a los dioses, a la muerte, al sufrimiento.